Bueno, pues parece que ha tenido acceso a unos papeles que ha hecho público en su canal de YouTube y que ponen de manifiesto lo que realmente se sabía o no, o sabían los expertos sobre el coronavirus cuando comenzaba la pandemia o cuando era epidemia. José Miguel Gaona, buenos días. Un informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, datado del 10 de febrero de este año, alertaba al Gobierno de la gravedad del virus. Informe firmado por expertos sanitarios, médicos y técnicos, entre ellos el doctor Fernando Simón. Para estos expertos, la COVID-19 no se trataba de una simple gripe común. Comparaban el virus con otras infecciones letales, como el SARS o el MERS, y advertían de las muertes provocadas por estas enfermedades. En el informe dejaban claro la fácil transmisión del virus por contacto directo a distancias de hasta 2 metros, pero a pesar de estas advertencias, no se recomendó el uso de mascarillas. Un virus grave y letal, según los datos analizados por estos expertos sobre la situación de China. De los primeros 99 pacientes ingresados en Wuhan, el 31% precisaron cuidados intensivos, con una letalidad en los casos hospitalizados de hasta un 14%. Según este informe, para luchar contra el virus se hacía imprescindible tener camas de UCI. El informe apuntaba que ya se disponía de reactivos comerciales con protocolos aprobados para su realización. Hablaba de la importancia de los test para diagnosticar el virus, que ya estaban desarrollados. También advertía de lo contagioso que podía ser en los hospitales para profesionales y otros pacientes ingresados por otras dolencias. Un virus con complicaciones graves para los pacientes, fallos respiratorios, renales, daños pulmonares agudos, neumonías, sintomatología no asociada a una gripe común. Según estas advertencias, se iban a necesitar respiradores y oxígeno para muchos de los pacientes que se contagiaran con el virus. Y reconocía el informe que era un virus desconocido, por lo tanto recomendaban la precaución, medidas de aislamiento y ponían hincapié en los viajeros. Aconsejaban los controles de temperatura y vigilar los vuelos desde las zonas afectadas. Son las advertencias de un informe del 10 de febrero de 2020, cuando todos estábamos ajenos a lo que se nos venía encima. Hola, José Miguel Gaona, buenos días. ¿De dónde salen estos documentos? Estamos hablando del 10 de febrero y entonces ese documento se estaba refiriendo a lo que estaba ocurriendo en China, ¿no? Bueno, sí, era un documento de lo que estaba ocurriendo en China, un documento que fue redactado inteligentemente, supuestamente por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, entre ellos el principal firmante es Fernando Simón. Es un documento en el cual se establecen, por un lado, en una introducción, la gravedad del problema, es decir, se deja clarísimo, cuidadito, que esto no es una gripe, cuidadito que está firmemente emparentado con otros virus de altísima peligrosidad, como es el SARS y el MERS. Se establecen una serie de cuestiones realmente que al día de hoy prácticamente las sabemos todos, pero en aquel entonces establecía los parámetros de lo que se venía encima. Es decir, lo que demuestra realmente es la sapienza, los datos que conocía el Ministerio de Sanidad en aquellas fechas, cuando a todo el mundo le contaban que iba a ser una simple gripe. Este documento que hemos rescatado, porque se borró de la web del Ministerio de Sanidad, lo que demuestra realmente es que era algo infinitamente más grave y que este Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias lo sabía. Y luego creo que hay 2 documentos posteriores, yo los he visto en algún medio de comunicación, ya que estamos hablando del mes de marzo, de reuniones con los centros de emergencias sanitarias de Europa. Claro, porque, a ver, estaba en China, yo no sé si no se le da la importancia que o se piensa que se va a quedar en China, que no va a venir a Europa. Aquí el asunto es cuando llega a Italia. Y claro, ya estamos en China, Italia, claro. Y bueno. Efectivamente, de hecho, una de las directrices a las que apunta el susodicho documento es a controlar exhaustivamente aquellos vuelos que provienen de países donde la epidemia está boyante en aquel momento, ¿no? Este documento es ampliado y refrendado posteriormente el día 6 de marzo, es decir, 3 días antes de todas aquellas manifestaciones, de todas aquellas reuniones también políticas, de partidos de fútbol, etcétera, etcétera.
Y debo recordar que durante, por ejemplo, ese mes de marzo, llegaron a España, por ejemplo, de zonas calientes de pandemia, un ejemplo de Lombardía, de los 3 aeropuertos de Milán, un total de 19.000 y pico personas que no sufrieron el más mínimo control. Pero no solamente eso, hemos indagado y hemos buscado los datos oficiales de AENA, que además están disponibles para cualquier persona que así desee hacerlo. Es un poquito complicado, pero con esfuerzo se logra. En el mes de marzo llegaron de China 3.000 y pico personas también, nuevamente, sin ningún tipo de control. Pero no solamente eso, sino que en este documento se advierte además los tiempos de incubación, se advierte fehacientemente en las primeras líneas que justamente la distancia de contagio es de 2 metros, se advierte también que los sanitarios están muy expuestos a ello, con lo cual evidentemente habría que haberse adelantado. No solamente eso, sino que también el primer síntoma que apunta el documento, en esto son 20 páginas, en este primer documento, son justamente sintomatología de distrés respiratorio, con lo cual evidentemente también nos ponían alerta con el tema de los respiradores, y estoy hablando un mes antes. Gaona, Algunas ¿en personas algún momento pueden decir, esos documentos fueron públicos? O sea, ahora los habéis rescatado vosotros Sí. en la reunión secreta, pero estuvieron colgados, digamos, en alguna Sí, página sí. del Ministerio, no sé si del Ministerio del Interior o de Sí, Sanidad, sí. fueron públicos, ¿no? Sí, totalmente públicos del Ministerio de Sanidad. Lo que pasa que, bueno, pues nadie se tomó quizá la molestia o de leerlos, o los que lo leyeron realmente no le dieron mayor importancia. Pero son documentos que apuntan y además se podría decir ahora, claro, hacer una lectura retrospectiva. No. Cuidado. No estamos hablando de que estos son las profecías de Nostradamus, en el cual las huestes del norte vienen no sé qué y uno lo interpreta a posteriori. Es un documento específico para el COVID-19. Hoy el diario El País, que lo saca en portada, y en portada lo que titula es Europa subestimó las primeras alertas de la erupción del coronavirus. Hablan de un acta del 18 de febrero, 3 días después saltaba en Italia la entonces epidemia, que todavía no se había declarado como pandemia. Y de hecho, en este momento, parece que la Unión Europea y además Estados Unidos están apoyando que se audite el papel de la Organización Mundial de la Salud en la crisis. Estamos todavía metidos en la pandemia, pero según vaya pasando el tiempo se va a hacer un análisis de lo que ocurrió, los avisos que había, las órdenes que no se dieron, etcétera, etcétera. Y esto Porque podría traer han fallado consecuencias judiciales, por ejemplo, porque a mí me parece muy serio que el día 10 de febrero estamos hablando de un mes antes del confinamiento de los niños, por ejemplo. Los niños dejaron de ir al colegio el día 11 de marzo. O sea, que el día 10 de febrero... Es verdad que el virus estaba en China, pero es un virus, o sea, no era una cosa estanca. Y Gaona acaba de dar las cifras de vuelos que llegaron durante esas semanas a España. Estamos hablando de documentos firmados por Fernando Simón, Ana, que es la persona que comparecía. Entonces, a mí me parece muy grave y creo que podría ser munición para esas demandas colectivas que estamos viendo. En el Tribunal Supremo por homicidios imprudentes. Quiero decirte, este documento tendrán que explicarlo. Si eran conocedores de los mismos, si eran conocedores y aun conociendo esta posible situación de alarma. Pero yo creo que este documento es muy temprano. A mí me parece de verdad que creo que es más comprometido los posteriores. Pero Gaona, yo creo interesante, importante y que puede dar mucha luz a si esto realmente es un documento que tiene peso específico o no, y es el hecho de si a día de hoy está accesible en el Ministerio de Sanidad. Quiero decir, si ese documento se ha borrado o no, si los ciudadanos pueden acceder a él o si alguien ha decidido darle a la tecla de borrar de forma accidental. Le dieron a la tecla de borrar. Afortunadamente, en el equipo que formamos hemos podido recuperar estos documentos, pero la tecla de borrar, evidentemente, lo han hecho solamente en algunos sitios. Os diré como curiosidad que este documento está replicado también, lo hemos encontrado a posteriori, en algunas otras webs de autonomías. Todos los departamentos de sanidad, en algunas de ellas todavía se encuentran colgados porque no han tenido la habilidad o no han querido, evidentemente, borrarlo. La verdad que es un documento que ha sido público, que quede claro, ¿no? Es decir, no es que lo hayamos conseguido con malas artes ni ningún tipo de cuestión, es un documento que ha estado colgado. Bueno, y luego hay otro documento, Gaona, Sí. Yo es que no lo tengo aquí ahora mismo, del 24 de febrero y otro del 6 de marzo.
que esos Sí. a mí me parece que ya comprometido, ¿no? son 3. Sí, Que ya no el solamente eso, 6 de sino que- marzo se advierte ya del riesgo altísimo del virus. Sí. Efectivamente, ese también lo tenemos, pero no solamente eso, cuando se refrenda este documento del 10 de febrero, hay otra versión luego, ese 6 de marzo, en el que se incluyen las 20 páginas y se agregan otras tantas. Para ese entonces ya habían comenzado, evidentemente, había residencias de ancianos, habían comenzado a haber muertos, etcétera, etcétera. Y el documento este seguía ahí metido, sin darle mayor publicidad, y hubiese salvado vidas. Es decir, Hombre. si es que en la página 5 ya te advierte que el virus es capaz de transmitirse a 2 metros, incluso específicamente por gotas que sean de unas 5 micras aproximadamente. Traducción: ponte mascarilla en cuanto existan los primeros casos. De hecho, es lo que hicieron en otros países. Por eso que, aunque el país pone acertadamente, pero solo en parte, que Europa le pilló desprevenido, no podemos olvidar que hay unas diferencias abismales entre unos países europeos que aplicaron este tipo de protocolos y otros no. Y todos están en Europa. Y tiene que ver lo que ocurrió, Gaona, porque vamos, a mí me cuesta, a ver, no lo creo. O sea, yo no creo que nadie intencionadamente no haga caso a este documento. Tiendo a pensar que con la experiencia de la gripe A, la cantidad de vacunas que se compraron y eso, no se le tuvo tan en cuenta, ¿no? Subestimó. Pues, Se subestimó. Bueno, nos ha muerto muchísimo. podría ser. Lo que, como médico, me resulta difícil subestimar un virus de esta índole, y de hecho la hipótesis de trabajo que tuvimos para poderlo encontrar es que en aquel entonces un grupo de profesionales y varios grupos realmente que estábamos en comunicación advertíamos de la gravedad de la situación. La hipótesis de trabajo fue: ¿lo sabían ellos también? Y este documento demuestra que sí, que lo sabían. Y el virus viaja realmente a la velocidad de los aviones. No podemos, es algo obvio. Ya. China, otros sitios intermedios, Italia, y de Italia venían al cabo del día aproximadamente varios miles de personas entre Milán. Recordemos una cosa muy importante: cuando los propios italianos tenían aislado a Lombardía, increíblemente nosotros recibíamos vuelos diarios desde los 3 aeropuertos de Milán. Algo totalmente descabellado, y que justamente en este mismo documento, en una de sus páginas finales, advierte, es decir, cuidado con el tema de los vuelos. Tampoco se aplicó. José Miguel Gaona, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que todas estas informaciones y todos estos documentos y todos estos datos, cuando acabe un poco, cuando tengamos un poco más de tranquilidad, sobre todo sanitaria, pues que van a empezar investigaciones. Ya, sin duda, ya hay ¿no? plataformas de abogados que Sin se duda. están uniendo para interponer exactamente. querellas Bueno. criminales. Muchísimas gracias, José Miguel Gaona. Por cierto, el Consejo General de Colegios Oficial de Médicos está ya en otro orden de cosas, y por lo que ocurrió